pues comenzamos con la explicación de la regla más importante del curso que por fin llegó, que es la regla de la cadena. Y entramos de lleno. Como su nombre lo dice, primeramente es necesario observar que se basa en eslabones que tienen algo que ver, y en este caso es la multiplicación. Y bueno, para comenzar con esta regla, observemos a detalle qué es lo que han hecho nuestras fórmulas que hemos manejado hasta ahorita. Por ejemplo, una regla de la potencia donde un exponente se le resta 1 y asimismo se baja, eso lo hemos hecho varias veces. Una exponencial que permanece igual y otra que por no ser base natural paga un precio de un logaritmo natural. De alguna manera, esto nos va a ayudar a entender la regla de la cadena. También en esencia hemos visto que un logaritmo de x, un logaritmo natural de x, está haciendo que esta x aparezca en el denominador, y de la misma familia un log a de x hace lo mismo. Claro, aquí paga un precio que lo hemos visto ya en ocasiones. Entonces, cuando nosotros observamos qué es lo que pasa con las fórmulas básicas, podremos entender qué pasa con la regla de la cadena. También hemos visto que una función trigonométrica se derivará transformándose en otra, pero conservando esta x en su fórmula de derivada. Por lo tanto, llegamos a esto. No más x, eso ya está muy aburrido. Ahora tendremos otra función, otra cosa que ingresará a cualquiera de estas funciones que ya hemos estudiado, a lo que denominaremos u. U será algo que tiene x y que puede tener cara de lo que sea. La regla de la cadena, que más tarde resumiremos en una fórmula, dice que si una función ingresa, debemos de derivar como hemos aprendido, idéntico a como hemos aprendido, pero además agregando algo que ahora es lo nuevo y que precisamente es de lo que se trata la regla de la cadena. ¿Qué es lo nuevo? Que como eslabón aparecerá la derivada de esa nueva función multiplicando lo que ya conocemos. ¿Cómo se verá esto en el siguiente ejemplo? Bueno, la regla de la cadena funcionaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos seno de 5x cuadrada. Alguien podrá pensar, lo parto con un rayo y tengo una aparente regla de la multiplicación, lo cual es totalmente erróneo, porque si yo parto la función del lado izquierdo, me queda sen, cuya vida no tiene sentido, no tiene x, no tiene nada absolutamente. Esto no es posible. Por lo tanto, no se trata de una regla de la multiplicación, sino de una regla de la cadena, en donde tenemos dos funciones. La primera es sen. La regla de la cadena me dice deriva a sen, como has aprendido, en este caso me da cos de x, si hubiera sido x, pero la verdad es de que no tengo cos de x, sino tengo cos seno de 5x cuadrada. Ahora, la función que se ha entrometido en el seno es 5x cuadrada. Hay que derivarla también en el siguiente eslabón de la cadena. La derivada es 10x. Tenemos coseno de u por u'. Sencillo. Se conservó algo y ese algo se derivó a continuación. Pero, ¿qué es lo que pasa en la simplificación? Ese todavía no está terminado porque requiere de que haya el orden que hemos aprendido también. Por lo tanto, la derivada se convierte, para ser correcta, en 10x coseno de 5x cuadrada para tener el orden jerárquico correcto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con coseno de raíz de x? Tampoco funciona, por supuesto, por la regla de la multiplicación. Esto es regla de la cadena. Entonces, derivemos primero a coseno, como me ha expuesto la fórmula de cadena. Bueno, pues entonces la derivada es un menos por ser coseno, menos seno. Ya cumplí en este momento con derivar coseno, pero no le toca la raíz de x, por lo tanto, la conservo. Siempre en una fórmula de derivación
trigonométrica, vamos a conservar el ángulo original de la función que estoy derivando. Eso pasó con x. Llegó el turno de la raíz, en algún momento la tenemos que derivar y vamos a hacerlo ahora en un nuevo eslabón. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x y terminé con la segunda parte de la derivada original. Bueno, ahora hay que ordenar. Esto es menos complejo que seno, entonces ordenando esta función quedaría de la siguiente manera. La derivada es igual a un menos que yo ya tenía ahí. ¿Y qué les parece si, para no tener fracciones ni paréntesis, al seno lo dejamos arriba, ya que está multiplicado de 1, y todo lo escribimos sobre 2 raíz de x? Por supuesto, la raíz de x no se elimina porque es un ángulo, no podemos dejar al seno sin alma, se suicidaría. La respuesta es simplemente esa. Yendo al siguiente ejemplo, podemos observar que se trata de lo mismo, pero que ahora voy a derivar una secante. La derivada de la secante es secante de x, si su ángulo fuera x, pero no tenemos x, su ángulo es e a la x, por tangente de ¿quién? Pues del mismo, siempre va a ser del mismo nuevo ángulo que ya tenemos y hemos cumplido con secante. E a la x no le ha tocado hasta el momento, pero le tocará a continuación. Listo, por e a la x. Hemos cumplido con el total de derivadas originales y casi siempre pasa, ¿verdad? Que el orden de jerarquía nos hace pasar la última derivada al principio, pues es más simple. Y únicamente me resta escribir un poco más. Listo. Esto es cadena, 2 derivadas en una y en orden jerárquico, como lo podemos ver. Bueno, continuamos. Ahora tenemos también una regla de la constante que ocuparemos tal cual hemos aprendido. Es todo idéntico, pero ahora hay más de una derivada para una sola función, porque es una función compuesta. La derivada es jalar este 4, como me dice la regla de la constante, y ahora le toca a la tangente. La tangente me dice que yo tengo que tener una secante cuadrada ¿de quién? Pues de la misma x, que ahora es x sobre 4. He cumplido con ella. Me voy con x sobre 4. Y si ustedes recuerdan, la derivada de x sobre 4 en un nuevo eslabón es un cuarto. No tenemos que hacer ninguna otra cosa más. Bueno, pues en efecto, esto tiene que pasar al frente porque sigue siendo más simple que secante. Y sí, por supuesto, al pasar enfrente este 4 con este 4 que se juntarán, se eliminarán y entonces la derivada final me quedará sin duda un menos secante cuadrada de x sobre 4, o un cuarto de x sin problema. La simplificación es el arte. Ahora pasemos a otras derivadas que sí, en el formulario original aparecen así. Nosotros las hemos estudiado todas con x, pero no hay ningún problema, porque ahora únicamente hay que prolongar lo que hemos hecho para que esto parezca o sea una regla de la cadena. La nueva u de la función es algo que tiene al menos una x y que se derivará junto con lo que ya sabíamos derivar. Por supuesto que para logaritmos esta u' conviene escribirla en la parte de arriba porque a la hora de estar aquí al lado forzosamente pasará al numerador. Entonces es la manera común de ver a estas fórmulas y vamos a estudiarlas a continuación. Entonces, nosotros tenemos que esto tampoco es una regla del producto, por las razones que hemos comentado antes. Si yo trato de partir esta función, aquí no me queda nada consentido, nada que yo pueda derivar, o sea, ninguna x, y aquí sí. Entonces, nada que ver, es toda una misma derivada, es regla de la cadena, que la comenzamos en este mismo momento. ¿Qué me dice que
haga la derivada de ln. Bueno, pues si esto hubiera sido una x, lo hubiera puesto abajo de una fracción, pero ahora es un 7x, así es de que lo pongo. Cuando yo hago eso, automáticamente estoy derivando un logaritmo. Ya nada más resta tomar en cuenta la derivada del 7. Antes poníamos un 1 aquí y terminábamos. Ahora no hemos terminado porque el 7x reclama su derecho de derivarse y le toca en el siguiente eslabón. Ahora es por 7. Ya lo derivé. Como acabamos de ver en el formulario, esta siempre pasa arriba. ¿Y qué pasa en la simplificación? Pues en la simplificación me va a quedar 7 sobre 7x, que es igual a 1 sobre x. ¿Cómo? ¿Cómo? Me queda casi igual que las derivadas que ya habíamos estudiado. Bueno, a veces pasa. Pasa esto por la simplificación, pero no siempre. No hay que confiarse. Nuevamente otro logaritmo que no es una regla de la multiplicación. Como están viendo, ¿qué onda con este lado? No tiene x. Para nada. Entonces, comenzamos derivando a ln. Cuando yo derivo a ln, me fijo en lo que hay delante de ln y lo pongo abajo. Después, hay que cumplir con la derivada de x cúbica. Es por 3x cuadrada. Se van a ir acostumbrando a ponerla aquí arriba. Todo quedó derivado. Yo lo estoy haciendo con un solo color porque ya se están acostumbrando a esto. Entonces, 3x cuadrada, que desde el principio podemos poner arriba, entre x cúbica, me da, por simplificación de exponentes, un 3 sobre x. Más tarde veremos una propiedad que nos va a ayudar a poder ver esto desde otra perspectiva, pero no cambiará el resultado, por cierto. Ahora nos toca derivar un log 5 de 7x, muy parecido a lo que hemos hecho, pero ahora el 7x va a actuar de diferente manera. Bueno, la derivada de esto es, tomando en cuenta al logaritmo que aparece primero, me dice inmediatamente, fíjate lo que tengo delante, ponlo abajo. Ya sabemos que por ser un logaritmo, la u' que iría aquí, directamente la pongo aquí y hay que pagar el precio, por supuesto. El precio se paga con cadena o sin cadena y el precio es que por no ser tan famoso, paga un ln5. He tomado en cuenta el log, he tomado en cuenta el 5, ese pequeño, he derivado al 7x, todo se ha derivado una vez, simplifico porque todo está multiplicando, la derivada me queda 1 sobre ln5 de x y luego nos volvemos a asombrar, bueno, está pasando casi lo mismo que cuando yo tenía x, sí, porque tenemos un 7x y eso casi no lo cambia, pero podemos ir avanzando y ver que las funciones se van haciendo un poquito más largas. Ahora tocó el turno de e, que ya no tiene x como exponente, sino a coseno de x. Entonces ustedes pensarán, bueno, me va a dar una e a la x quizá, y después a lo mejor he entendido que hay que derivar al seno. Claro que no, por supuesto que no, no hay ninguna e a la x aquí en lo original. Tenemos una e a la coseno de x, entonces hay que derivarlo como tal. La derivada de e a la coseno es siempre ella misma. Si fuera de x, pues sería de x. Ella misma se siente satisfecha. Le toca el turno a coseno. Eslabón de cadena por menos seno de x. Y aquí nos preguntamos, ¿a dónde ponemos este seno de x? Hemos terminado de derivar, pero en la simplificación el seno de x no es más simple que, es decir, no va antes. Pero el signo negativo es una constante que sí va antes de ella. Entonces,
esta derivada me queda e a la coseno de x por seno de x, que ya no es necesario expresar con un puntito. Todo derivado una vez. Avancemos y casi a la recta final de este archivo vamos a hacer este ejemplo. Un menos que se arrastra como regla de la constante. Y de la derivada de 6 a la u tenemos que es ella misma. Y por si pensaron que se me estaba olvidando pagar el precio, claro que no. Y sé que va antes, por eso dejé un espacio. El precio de derivarse y no ser tan famoso es pagar un LN6. Y bueno, ustedes notarán que me está faltando derivar algo. Irán concluyendo que todo se deriva y la derivada de 2x más 1 es 2. ¿Qué es lo que hay que pasar al principio? ¿Hay algo que pasa al principio? Sí, porque es menos complejo que lo que ya está ahí. Por lo tanto, la derivada es menos 2, que es menos complejo que el N6. Y terminamos. Esta ya es una suma de dos cadenitas de E, pero está muy sencilla. Hay que aplicar la regla de la constante tal cual hemos visto. Antes jalábamos 7, pero ahora vamos a necesitar multiplicar por un 3, entonces podemos automatizarlo. Y puedo decir un 3 que se va a derivar adelante de E, con el 7 me da 21, por ella misma, sí, menos. Creo que esta sí la hacemos por pasitos. Un 2 que se va a jalar, un menos 2 que se va a jalar, una e a la x cúbica que se va a quedar igual. Cuando nosotros la pasamos idéntica, la estamos derivando, pero no he derivado a x cúbica, así es que lo hago a continuación. Por 3x cuadrada, lista. Y ahora sí la podemos ordenar. El 3, ¿por qué no multiplicarlo por el 2? Siempre pasa eso. La x es menos compleja que la e y entonces toda esta parte me quedaría como menos 2 por 3, 6, por cierto. Ya de una vez. X cuadrada e a la x cúbica. Esto puede aparecer por cachos o junto en una función. Lo último que nos falta derivar es una regla de la potencia. La regla de la potencia ha venido siendo bajar algo, que es un entero, positivo o negativo, y restarle 1. Ahora tenemos que tomar en cuenta que esa potencia ya no es nada más de x, sino que ha cambiado totalmente a otra función, que es su prima y que hay que derivar inmediatamente después. Las fórmulas se conservan, pero hay un paso de más. Entonces, derivamos lo siguiente. Vamos a bajar el 3. ¿Por qué? Porque es lo primero que aparece. Inmediatamente restamos 1. Y ahora, ¿qué le hacemos a lo de adentro? No le toca y no se puede derivar en un mismo paso. Es una parte importante de la regla de la cadena. No se pueden derivar dos cosas a la vez. Entonces, le tocó a la potencia, ocupé una regla, me espero con la otra y la hago en el siguiente eslabón. La derivada. La derivada de 2x más 1 es 2. Como casi siempre pasa en la cadena, ¿verdad? Pedacitos que arrastrar al frente porque son menos complejos. Y 2 por 3 es 6, que debe de ir antes de esto. Noten la diferencia. Bueno, derivaremos en esta ocasión hasta este ejemplo, el ejemplo 12. Una raíz cuadrada tiene su propia fórmula de derivación porque es una potencia también. Esta raíz cuadrada se deriva como 1 sobre 2 raíz de x. Antes era raíz de x, pero ya no es raíz de x. Es raíz de 10
x cuadrada menos 3. Canto canchito. Ahora sí le toca su turno a 10x menos 3 y con esto concluimos que la regla de la cadena tiene mucho sentido. 20 entre 2 es 10 y ¿por qué no escribirlo en el numerador? Para no tener tanta cosa. Ya no se puede simplificar más que esto. Tiene mucho sentido la regla de la cadena porque cada quien se deriva en un turno diferente. Las reglas que aprendimos se siguen respetando, pero en un orden jerárquico, de tal manera que la derivada de una función con cadena es una función compuesta. ¿Se acuerdan de esto? Es lo que está pasando para tener cadena. Una función se mete en otra de tal manera que primero se va a derivar la más grande, luego la que viene y al último la más pequeña, formando eslabones separados por un por. Terminamos señalando que la cadena tiene estas consideraciones. Hay una parte que siempre se queda quieta esperando su turno. Se deriva una fórmula a la vez. Una, no más. No se derivan dos cosas en el mismo eslabón. Cada cosa tiene su turno. Por cierto, esto también ha sido útil a lo largo del tiempo. No se debe de derivar, jamás se debe de derivar la derivada. Nunca, nunca lo hagan, pero sobre todo esto. Que les vaya muy bien y nos vemos en los próximos tutoriales.